Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por su fidelidad y su misericordia. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Bienvenidos sean. Por medio de vía Skype, querido hermano, estamos llevando ayuno y oración. Este tiempo, hermanos, es de consagrar nuestra vida. El tiempo está cerca. Cristo, con las manifestaciones que se están mostrando, está anunciando su pronta venida. Por eso es importante, hermano, que en este tiempo debemos de acompañar ayuno y oración. En cada súplica que hagamos, pidamos la salvación de cada uno de nosotros. Este día venimos en el nombre de Jesucristo a dar gracias como ministerio de oración, a dar gracias a Dios por la cadena mundial de oración. Toda oración que sea elevado en este día va a ser consagrada a ayuno y oración. Los ministerios de oración, las cadenas de oración, todo departamento sea guiado por la obra del Espíritu Santo para que el Señor dirija a los pastores, a los dirigentes, y que la obra que el Señor ha encomendado la sepamos llevar con amor y fidelidad a Dios. Amén. Para eso necesitamos el ayuno. Sergio, en este día vamos a consagrar este tiempo a la presencia sagrada de su Santo Espíritu. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor por el precioso don de la vida que nos presta. Es por ello, hermanos, que en esta hora, antes de abrir su santo registro, vamos a encomendar nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu en las manos de Dios, para que sea el Santo Espíritu quien nos ministre y quien nos hable a través de un escrito está. Es por eso, hermanos, que vamos a orar puestos de rodillas, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Le invitamos a usted que si tiene en su corazón a acompañarnos en esta oración, póstrese de rodillas. Pero si por alguna circunstancia, alguna enfermedad, o está en un lugar público no apto para doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Vamos a orarnos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos presentamos delante de ti ante tu trono de la gracia, agradecidos, Padre, por el precioso don de la vida que tú nos prestas. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, arrepentidos. Te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Y es por ello, Señor, que venimos y confesamos nuestras faltas. Por favor, Señor, en tu infinita misericordia, Señor, otórganos esa reconciliación que el pecado nos ha separado contigo. Es por eso, Señor, que estamos aquí postrados de rodillas delante de tu santísima presencia. Y siguiendo tu consejo bíblico, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. En este día de ayuno y de oración, Señor, oramos y hacemos vallado a favor de todos aquellos que nos acompañan, Señor, orando y ayunando. Por favor, Señor, que toda súplica que se eleve delante de tus oídos sagrados, tú la mantengas en cuenta. Tu palabra dice que desde antes de que abramos nuestra boca, tú sabes de lo que tenemos necesidad. Es por eso, Señor, que confiamos en que tú nos mandarás una respuesta que nos conviene, porque tú sabes el futuro desde el presente. Agradecidos contigo, Señor, porque nos das la oportunidad de venir y ser ministrados por tu Santo Espíritu. Es por ello que clamamos la presencia del Espíritu Santo del Señor para que nos acompañe en este tiempo de ayuno y de oración, y para que toda oración, Señor, sea agradable a tus oídos. Pon en nosotros, Señor, un discernimiento, y que toda palabra que escuchemos, Señor, caiga en tierra fértil y que fructifique al 100%. Y todo esto, Señor, te lo pedimos, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecidos estamos en este día al Señor por su infinita misericordia, por su presencia y su amor. El verdadero ayuno, hermanos, se debe de hacer como una disciplina correcta y no como un formalismo con motivos equivocados. Debemos, hermano, pedir la ayuda de su Santo Espíritu para que cuando tú eleves una oración, el Señor sabe, hermano,
de lo que padeces, de lo que necesitas. Y es por eso que en este tiempo difícil, hermano, en este tiempo donde se respira maldad, el Señor desea cada día nuestra consagración, desea que cada día, hermanos, estemos creciendo a la medida del varón perfecto. La perfección la vamos a obtener a través del ayuno y la oración. Quisiéramos, hermano, poner la base del ministerio de oración, que es su santa palabra. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, la palabra de Dios lleva este ayuno, es un ayuno de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Joel 2:12. Anótalo, querido hermano, porque Dios está hablando a través de su santo libro. Dice, por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Hermano querido, este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de pedir a Dios perdón y misericordia. Tiempos difíciles vendrán, hermano, tiempos de angustia, tiempos de dolor y de tristeza vendrán, hermano, porque Dios va a probar la fe y la obediencia de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que buscar cada día, consagrar cada día, ver el rostro de Dios a través de la oración. Por eso este día, querido hermano, estamos llevando el ayuno y la oración. Oigamos, hermano, lo que Dios va a testificar a través de lo que respalda en el ayuno que el Señor desea que estemos llevando en este día. No un ayuno religioso, no una manda, no un sacrificio, no una penitencia. Pedir a Dios que ese ayuno es buscar el poder de Dios para que nos santifique, nos use con su poder y su grandeza. Para eso, hermanos, es pedir la dirección a Dios. Por eso versículos bíblicos, citas bíblicas se dan, hermano, para que cuando tú estés ayunando te apoyes en las promesas de Dios y en la gracia que el Señor ha dado a aquellos que buscan servir y obedecer a Dios. Amén. Entonces, hermanos, recordemos lo que significa el ayuno. Para poder ayunar, nosotros necesitamos saber el motivo, pero también necesitamos saber qué es lo que significa. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara en cuanto a lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra ayunar, hermanos, quiere decir abstención por un periodo de tiempo. Eso significa la palabra ayuno. Pero ¿qué significa la palabra abstención? La palabra abstención significa dejar de hacer o dejar de participar de algo. Por lo tanto, el ayuno, hermanos, es dejar de hacer o dejar de participar de algo por un periodo de tiempo y dedicar ese tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Mucha gente, hermano, piensa que el abstenerse o el dejar de comer o de tomar líquidos es ayunar. No necesariamente es así. La Biblia nos dice que hay ayunos de abstención total de alimentos, pero también la Biblia nos enseña que no necesariamente debemos dejar de comer o de ingerir líquidos. Y hay un apoyo bíblico, hay respaldo bíblico para eso. Por lo tanto, usted puede ayunar ingiriendo alimentos o líquidos que sean saludables, es decir, que no sean alimentos preparados, ni condimentados, ni grasosos, sino el alimento siguiendo el régimen alimenticio que la Biblia nos da, alimentos blandos, alimentos suaves, tal como lo hacía Daniel. Usted lo puede ver en Daniel capítulo 10, versículo 2. Él oró durante 3 semanas ingiriendo alimentos no condimentados, sino que ingería frutas, legumbres, jugos. Entonces, el ayuno, hermanos, debemos de entenderlo de cómo es. Por eso el Señor Jesucristo nos deja en todo el recorrido de la Biblia cómo debemos ayunar, por qué motivos debemos de ayunar, cómo lo debemos de hacer, cuándo empieza un ayuno y cuándo termina. Todo eso, hermanos, lo hemos estado estudiando en estos programas del ayuno. Ahorita nomás hacemos un recordativo, porque hay personas, hay gentes, hay hermanos que apenas están conociendo acerca de lo que es el verdadero ayuno, el ayuno bíblico.
Pero en esta oportunidad, hermanos, nosotros vamos a ver el ayuno como una disciplina que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. O sea que el ayuno, hermanos, no es voluntario. El ayuno no es opcional. El ayuno es obligatorio. Es por ello, hermanos, que tenemos que recurrir a la Biblia, porque nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, Él fue cuestionado acerca de por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como los fariseos lo hacían y como los discípulos de Juan el Bautista lo hacían. Entonces vamos a ver ese texto, hermanos, para poder entender cuál fue la contestación que Cristo le da a este tipo de cuestionamientos. Vamos a ir aquí al libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 18, donde la Escritura dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esta pregunta, hermanos, fue un cuestionamiento que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos del Señor no ayunaban. Sin embargo, hermanos, el ayuno que hacían tanto los discípulos de Juan como los de los fariseos eran ayunos que estaban arraigados en ellos. Ellos ayunaban hasta 2 veces por semana, pero ellos lo hacían como parte de su ceremonial o como parte de su sistema religioso. Es decir, el ayuno que ellos hacían era para cumplir un requisito religioso. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo les sigue ministrando y les da una contestación. Pero antes de eso, hermanos, vamos a ver otro versículo donde la misma Escritura nos muestra cómo ellos tenían arraigados este tipo de ayunos. Y aquí en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 12, la Escritura dice: ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Esta fue la contestación que dio el fariseo en cuanto a hacer la comparación con el publicano. Esa historia, hermano, no la vamos a recordar, pero sí vamos a tomar lo que el fariseo contestó. Dice: ayuno 2 veces por semana. Es decir, este tipo de ayunos, hermanos, querían comprar el favor de Dios, porque ellos pensaban que con esas obras de la carne, que con esa manera de hacer ese tipo de ayunos, ellos encontraban el favor de Dios. Y aparte de encontrar el favor de Dios, como que ellos se sentían justificados por la vida pecaminosa que llevaban, porque era un sistema muy legalista, que se centralizaba en las obras que ellos hacían. Por eso es de que ellos se rasgaban las vestimentas, se ponían sacos de silicio, se ponían cenizas sobre la cabeza o tierra. Y ellos así manifestaban ante los demás que estaban ayunando por las obras que ellos hacían. Y aquí el fariseo, con esa respuesta que da, él denota que él se justificaba por ese tipo de obras ayunando 2 veces por semana. Pero lo importante de esto es la contestación que Cristo le da en cuanto a que sus discípulos no ayunaban. Y eso lo vamos a ver aquí en Marcos capítulo 2, versículo 19, donde la Escritura nos da la respuesta que da nuestro Señor Jesús. Y Jesús les dijo: ¿pueden ayunar los que están de bodas mientras el esposo está con ellos? Es una pregunta a su contestación que él hace. Dice: entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Cristo les dice, les está indicando que el ayuno se volvería una necesidad cuando el esposo, es decir, cuando Jesús, que era un simbolismo del esposo, fuera quitado. Mientras Jesús, que era Dios y estaba manifestado en su humanidad, estuvo en la tierra, sus seguidores disfrutaban de una íntima comunión y amistad con Él, porque Cristo mismo estaba con ellos y les otorgó autoridad. ¿Para qué? Para predicar, para sanar enfermos y para liberar a los endemoniados. O sea, el mismo Jesucristo les daba esa autoridad a sus discípulos y les daba ese poder, porque Él lo tenía, porque lo buscaba directamente de su Padre, y Él les daba esa autoridad a sus discípulos. Vamos a ver unos versículos, hermanos, para comprobar
lo que estamos diciendo. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 6, versículos 7 y 13, la Escritura dice, y llamó a los 12, Cristo, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, nuestro Señor Jesucristo ya les había dado esa autoridad a sus discípulos para sanar, para liberar, para predicar su palabra. Ellos ya tenían esa unción que Cristo les había conferido. Jesús les dio ese poder. ¿Por qué? Porque el poder lo tenía Cristo. Pero cuando Jesús ya no estuviera con ellos, los discípulos tendrían otro tipo de provisión y otro tipo de preparación por medio del Consolador, por medio del Espíritu Santo. Y este es un punto, hermanos, donde quisiéramos enfatizar. Por lo que hemos leído, la Biblia nos dice que cuando Jesús en su humanidad estuvo con sus discípulos, Él directamente les daba el poder, la autoridad para liberar, para sanar, para restaurar, para predicar. Pero cuando Jesús se fuera a la presencia del Padre, entonces iba a enviar a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, que les iba a dar ese poder y esa autoridad. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, aquí en el libro de San Juan, capítulo 16, y el versículo número 7, donde la Escritura les da esta promesa. Os lo enviaré. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos que cuando Él terminara su misión que vino a cumplir a esta tierra, iba a ser necesario que Él se fuera ante la presencia del Padre. Pero Él no nos iba a dejar solos, sino que nos envió al Espíritu Santo. Aquí en San Juan capítulo 16 y el versículo 13 la Escritura dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. El Espíritu Santo, hermano, nos iba a dar esa guianza, nos iba a dar ese poder, porque Cristo en su humanidad ya no iba a estar con nosotros, pero nos iba a dejar el Consolador, nos iba a dejar el Espíritu Santo. Y es mediante la obra del Espíritu Santo, mediante la guianza del Espíritu Santo que debemos ayunar. Amén. Y es al punto que queríamos llegar, hermanos, que hoy mismo tenemos la dirección, la presencia del Espíritu Santo a todos aquellos que lo invoquen, y el Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder. Y ese poder, hermano, lo vamos a buscar a través del ayuno y de la oración. Amén. Entonces, es interesante, hermanos, ver cómo la misma Escritura nos va dando los pasos para que nosotros podamos ser convencidos por lo que la palabra de Dios nos dice, y llegamos al punto, hermanos, que es necesario que nosotros ayunemos, porque nuestro Señor Jesucristo así empezó su ministerio, orando y ayunando. Amén. La ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para cualquiera de nosotros es tan importante, hermanos, que cuando tú abres el santo libro de Dios, debes de pedir su dirección, debes de pedir su guianza, para que el Señor en su perfección te ilumine, te dé gracia, hermano. Y es por eso que el Señor dijo, no los voy a dejar solos. Enviaré al Santo Espíritu de Dios para que Él les indique. Y es el Espíritu Santo, hermano, en el que en este día está tocando el corazón de aquel que anhela buscarlo en oración y que esa oración esté acompañada con ayuno. El ayuno, hermano, para este día es importante, hermanos, porque es el que va a formar, es el que va a dar gracia y es el que va a dar el poder para que podamos vencer obstáculos, para que podamos romper ataduras, hermano. Pidamos a Dios que cada día nuestra vida esté consagrada a Dios, que esa familia que está orando, que ese hogar que está manteniéndose en comunicación con Dios, es importante llevar ayuno y oración. Por eso se dan citas bíblicas, por eso se lleva, hermano, la palabra de Dios, que es la que nos va a enseñar. Amén. Entre menos palabras humanas, hermano, sea Dios el que hable al corazón del hombre y de la mujer. Que Dios nos dé gracia, hermanos, y que cada día que ese ayuno lo dediques, pide la dirección del Espíritu Santo, que sea Él el que conduzca
que sea el que ponga el día, el que ponga el momento, el que dé el tiempo, hermanos, porque necesitamos fortalecer. El ayuno, hermanos, es para buscar el poder de Dios. Es para pedir a Dios que esa oración, hermano, esté tocando la vida del enfermo, esté tocando la vida de aquel que no conoce el nombre del Señor, aquel que está negando la eficacia de Jesús. Para eso el ayuno, hermano, es fortalecer el área espiritual. Pidamos, hermano, la gracia de su Santo Espíritu y demos gracias al Espíritu Santo, que es el que está llevando este ayuno y esta oración. Que cada jueves, hermano, nos unamos como ministerios de oración, como cadenas de oración, a estar orando, ayunando, porque el tiempo está cerca. Pidamos la salvación de cada uno de nosotros y el arrepentimiento tiene que llevar en la oración, hermano, porque somos pecadores. Por eso necesitamos un consolador y un defensor. Amén. Amén. Estamos en oración y en ayuno. Entonces, hermanos, continuemos siendo ministrados por lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Jesús fue cuestionado, y regresamos otra vez al libro de San Marcos, acerca de por qué sus discípulos no ayunaban, la contestación fue la siguiente. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 20, Jesús les contesta: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces en aquellos días ayunarán. El ayuno, hermanos, como lo decíamos, no es opcional. El ayuno para el cristiano, que es dirigido por el Espíritu Santo, es obligatorio y al mismo tiempo es voluntario. Aquí parece que se contradicen las cosas. Es obligatorio, pero también es voluntario. Aquí no nos debemos de confundir. Cristo dejó la orden, dice que vendrán días en que ayunarán, pero no como una carga, no como un sacrificio. Y aquí es donde entra la importancia del ayuno. Muchas veces nosotros mismos hacemos del ayuno una carga, porque ayunamos cuando no lo deseamos, porque ayunamos para cumplir con un requisito de la iglesia, del grupo de oración, pero no sentimos ese llamado del Espíritu Santo para ayunar. Entonces lo estamos haciendo como una obra de la carne. Ese tipo de ayunos, hermanos, no tiene validez alguna delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un ayuno forzado. Es un ayuno que a usted se lo imponen. Y el ayuno no funciona así, porque el único que dirige el ayuno, como lo hemos leído, es el Espíritu Santo. Por eso decimos que el ayuno es obligatorio, porque Cristo lo está diciendo: en aquellos días ayunarán, cuando Él ya no estuviera en su presencia con nosotros. Pero al mismo tiempo es voluntario. ¿Por qué? Porque usted va a buscar la dirección del Espíritu Santo y usted va a estar convencido que lo que le está diciendo a través del Espíritu Santo, usted va a ayunar. Entonces aquí ya comprendemos, hermanos, que para el cristiano el ayuno es obligatorio, pero también es voluntario. Es decir, no es una carga, sino que es dirigido por el Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que el ayuno que es dirigido por el Espíritu Santo nos da la gracia para buscar del favor de Dios, para ponerle todas nuestras necesidades ante su trono de la gracia, siempre y cuando nosotros seamos dirigidos por Dios. Entonces, que la importancia de que nosotros estemos susceptibles al Espíritu Santo, la importancia de que nosotros vivamos día a día buscando la dirección del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos, hermanos, que Él no hacía nada sin pedir el consejo del Padre. Amén. Él se pasaba las noches enteras o muy de madrugada, como la Biblia lo dice, buscando el consejo del Padre. Amén. Porque su obra que Él tenía que hacer, la tenía que cumplir con toda dignidad, con toda lealtad y sobre todo para la salvación del hombre. Amén. Es por ello, hermanos, que usted y yo debemos de vivir una vida semejante a la de Cristo. Amén. El hombre, hermanos, como persona, pero también como institución, no puede hacer nada si no está respaldado por la oración y por el ayuno, si es necesario. Entonces debemos de aprender, hermanos, a vivir una vida confiada, una vida honesta, una vida leal delante de Dios, pero también nosotros debemos de ser partícipes
de lo que el Espíritu Santo nos ministra. No podemos venir, hermanos, y orar y pedirle al Señor de sus favores cuando hay faltas en nuestra propia vida. En estos tiempos de pandemia, hermanos, hasta el día de hoy, desafortunadamente llevamos más de 7,5 millones de contagiados en el mundo. Más de 417,000 personas han muerto. Aquí en los Estados Unidos, más de 2,200,000 personas están ahorita mismo contagiadas y el número sigue subiendo. Más de 113,000 personas hasta el día de hoy han muerto. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué todo esto lo permite Dios? Dios permite esto, hermanos, pero para probar nuestra fe y para probar nuestra obediencia. Es por ello que nosotros estamos orando y ayunando constantemente, hermanos, pidiéndole al Señor que en estos tiempos de tribulación en el mundo haya un reavivamiento y una reforma, haya un cambio de proceder, de pensamiento, haya un reavivamiento de la muerte espiritual, haya una vivificación de la mente, del corazón, del espíritu, para que el hombre, hermanos, no dependa del hombre mismo, para que el hombre aprenda a depender de Dios, porque nuestro Dios es nuestro creador y nuestro redentor. Nuestro Señor Jesucristo, como lo mencionábamos, y esto, hermano, lo tenemos que estar enfatizando constantemente. Mateo 4, Lucas 4, del 1 al 2, ahí lo dice claramente. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, empezó su obra en esta tierra, pero antes ayunó y oró porque el Espíritu Santo lo llevó a eso. Entonces ahí vemos la importancia del ayuno. Tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando. Y ahí está, hermanos, la importancia de por qué debemos de estar ayunando, y más en tiempos de necesidad. Que no sean oraciones, que no sean ayunos de emergencia, sino que nosotros, hermanos, entendamos y que habituemos el ayuno como una forma de vida. Y la oración es eso, hermanos. La oración es una forma de vida en el cristiano. Es un arma, es cierto, pero más que un arma, hermanos, es una forma de vida. ¿Por qué? Porque la oración es el aliento del alma. Si nosotros no respiramos, no vivimos. Así es la oración. El hombre depende de la oración para poder vivir. Entonces, hermanos, toda situación que estemos pasando en esta hora de dolor, de aflicción, aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios y sobre todo pedirle su dirección para que su voluntad se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Tristemente, hermanos, la oración ha perdido el lugar en la casa, en el hogar, en la familia. Se ora poco. Se practica poco la oración, hermanos. Cuando eso es la vida del alma. Es para fortalecer, hermano, el cimiento del área espiritual, la oración. Si no oramos, hermano, ¿cómo vamos a ayunar? Porque el que ayuna, hermano, el que ora constantemente, el que busca el consejo de Dios, tiene el privilegio de que el Espíritu Santo le guíe al ayuno. Esa obra es del Espíritu Santo. Pero si no tienes comunicación con Dios, si no te acercas a Él, si no pides su consejo, su dirección, hermanos, ¿cómo va a ministrar Dios tu vida? Dios habla, hermano, a través de este santo libro. Dios se comunica contigo y con el hombre por medio de su santa palabra. Amén. ¿Cómo te comunicas tú con Dios, hermano? Si no oras, si no buscas. La comunicación que tenemos nosotros con Dios es a través de la oración. Dios dejó, hermano, un canal abierto para que cada día Él dé gracia a través de tener una relación personal con Él. Por eso es importante, hermano, la oración. El enemigo conoce, hermano, que cuando un hijo de Dios está de rodillas, va a recibir respuesta y va a recibir bendición. Porque cuando tú te arrodillas y buscas el consejo de Dios, sus ojos están abiertos y sus oídos atentos a escuchar tu voz.
Y ahí es a donde tú sientes, hermano, esa compasión y ese amor que solamente da cuando experimentas la oración, buscando el consejo de Dios. Si no lo practicas, hermano, que en este día pídele a Dios: Señor, despierta en mí el deseo de orar, el deseo de buscarte. Te necesito. Humanamente, hermano, todo lo que hagas no hará ningún provecho, será momentáneo. Pero si buscas a Dios, vas a permanecer fiel y vas a permanecer en bendición. Porque eso lo dice, su palabra permanecerá para siempre. Busquemos la oración, y a través de la oración el Espíritu Santo te va a guiar a que lleves esa oración con ayuno, porque lo necesitamos todos, hermanos. Ahorita mucha gente está sufriendo la pérdida de un ser querido. Ahorita mucha gente está entubada, está con oxígeno. Están, hermanos, solos en un hospital, están abandonados, están aislados, esperando una muerte horrible. No te puedes despedir ni de tu ser querido. No puedes ni hablar, ni puedes quejarte, porque tienes un tubo y estás, hermano, estás ya esperando una muerte de agonía. Misericordia pidamos a Dios para que en esos momentos difíciles, la luz de la presencia, invoques el nombre de Dios y la salvación de los enfermos. Tristemente la gente ya se está haciendo a la idea: esta pandemia no me hace nada y esto está pasando. No, hermanos, ese contagio está todavía. Y hay brotes y se esperan, hermano, que esto se riegue más. Solamente la mano de Dios y el poder de Dios nos puede cubrir, porque Él es tu refugio, Él es tu fortaleza. Porque el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tú habitas con Él? ¿Lo conoces? ¿Lo amas? ¿Lo respetas? Entonces la promesa es para ti. Con ayuno y oración, presenta la cobertura de Dios, y esa sombrilla donde va a cubrir tus seres queridos, vas a estar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la promesa, hermano. Pero para que el fiel conoce a Dios, obedece a Dios en sus principios y en sus mandamientos. Amén. Pidamos a Dios en oración y en ayuno, que Dios dé gracia, hermano, en la oración que estás elevando en este día a favor del área espiritual. Amén. Entonces, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos que iban a venir días que tendrían que ayunar, Él también les enseña a orar. Y aquí vemos la importancia de la oración y del ayuno juntos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue cuestionado, o más que cuestionado, le preguntaban o le decían o le pedían sus discípulos que les enseñara a orar, es porque ellos no sabían orar. Recordemos, hermanos, que todos provenían de la religión judía y ellos tenían toda la enseñanza, toda la instrucción judía, donde ellos hacían de sus leyes y de sus ritos, de sus ceremonias, una forma muy estricta en hacerlo, de tal manera que caían en las obras de la carne. Por eso los judíos se paraban en las esquinas de las sinagogas y empezaban a orar ellos en la calle, para que todos los que pasaran dijeran: este hombre es piadoso y está orando. Pero ese tipo de oraciones, para ser vistos, hermanos, no tienen ninguna validez delante de Dios. Vamos a ver un texto donde le preguntan a Jesús que les enseñara a orar. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 1, la escritura dice: y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos estaban impresionados, hermanos, porque ellos veían que dentro de la oración de Cristo, Él se arrodillaba, Él ponía su faz sobre la tierra. Él estaba en una comunión íntima delante de Dios, donde Él mostraba humildad, mostraba reverencia. Él buscaba el consejo divino. Y no era como los rezos o como las oraciones que ellos hacían, oraciones formadas.
Y muchas veces esas oraciones formales eran con un lenguaje muy rebuscado para que lo vieran. Pero también, hermanos, el apóstol Santiago le hace ver a la iglesia que en medio de la contienda nuestra oración es estorbada. Muchas veces se ora, hermanos, cuando hay dificultades con los demás o cuando uno mismo no está en armonía con Dios. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 3, la escritura dice, Santiago 4:3, la escritura dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea que la escritura, hermano, nos está diciendo que a veces no sabemos ni siquiera pedir. O que si pedimos, pedimos de una manera errónea, o de una manera equivocada, o de una manera con malos propósitos, o de una manera para satisfacer el ego, para satisfacer el yo, pero nunca pensamos en los demás, nunca pensamos en buscar esa reconciliación con Dios, sino que pedimos y pedimos y pedimos y nunca nos ponemos a cuentas con Dios. Entonces muchas veces tenemos faltas y estamos pidiendo un favor y todavía decimos que Dios no nos oye porque no responde en nuestra oración. Pero ¿cómo no nos va a escuchar, hermanos, si nosotros estamos mal en nuestra vida personal? Si nosotros estamos ofendiendo, si nosotros somos infieles, si tenemos un vicio que hemos estado cargando por años y todavía decimos que Dios no nos oye. Por eso la escritura, hermanos, nos los dice aquí claramente Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, todo motivo indebido a través de la oración no va a ser contestado, hermanos. El que ora, debe de buscar la voluntad de Dios. Y eso la misma Biblia lo dice aquí en 1 de San Juan, en el capítulo 5 y el versículo 14, la escritura lo dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y vamos a remarcar estas palabras inspiradas, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Ahí está la clave, hermanos, en la que Dios va a contestar nuestra oración. Pedir bajo la voluntad de Dios. Pero cuando pedimos por la voluntad de Dios es porque tenemos confianza en Él. Es decir, tenemos la seguridad de que a quien se lo estamos pidiendo es el creador de todas las cosas. Es por eso, hermanos, que cuando confiamos en alguien es porque lo conocemos. Por eso la escritura dice, esta es la confianza que tengo. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y lo que le voy a pedir, no le voy a pedir para mí, le voy a pedir que se haga tu voluntad. Dios sabe, hermanos, el pasado, el presente y el futuro. Y Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Tal vez la oración que usted esté haciendo, hermanos, Dios se la esté deteniendo, pero no porque Dios sea malo, sino porque Dios ve que esa oración, hermanos, o esa respuesta a usted no lo va a beneficiar y nosotros no lo entendemos. Por eso la escritura dice, si pedimos alguna cosa, Dios conoce nuestras necesidades. La escritura dice que desde antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Pero lo que Él desea es de que nosotros nos humillemos como Cristo se humillaba. Amén. De que doblemos nuestra rodilla y de que con humildad, con fervor, hermanos, nos comuniquemos con Él. Amén. ¿Y pedir qué? Pedir lo que usted desee, pero que esté dentro de la voluntad de Dios. Es decir, nuestra petición debe de estar en armonía con la voluntad divina. O sea, no es la voluntad del hombre, sino que es la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios, hermanos, es aceptar la decisión que Él tome. Porque la decisión que Cristo tome, hermanos, es para beneficio de nosotros. Aunque en el momento no la entendamos, pero va a ser para un beneficio de nosotros. Esa es la voluntad del Señor en nuestra vida. Y la Escritura termina diciendo, Él nos oye. Amén. Es decir, cada oración sincera, hermano, es escuchada en el cielo y será contestada con una respuesta positiva o con una respuesta negativa. Y ahí es donde debemos de estar apercibidos y pedirle a través del ayuno y la oración
que el Señor nos clarifique nuestra alma, ponga paz en nuestro corazón, para que esa petición que se le está haciendo sea conforme a la voluntad de Dios y sea para beneficio de uno mismo como persona, como cristiano, pero sobre todo para beneficiar a nuestro prójimo. Amén. El Señor Jesucristo lo dejó en el Padre Nuestro, hermanos. Cuando Él ora, hermanos, y le pide a Dios que el Señor sabía lo que iba a pasar con esa copa de indignidad que iba a tomar. Dijo, yo no quiero tomar este vaso, pero que se haga como tu Padre y no como yo. Amén. Y esa oración, hermanos, es la que debemos de seguir como ejemplo. Que cada vez que tú ores, hermano, le pidas al Señor, Señor, que se haga como tú mandas, y que yo sea obediente a tu voz. Que cada vez que pidamos en oración, decirle, Señor, tú toma la decisión por mí. Amén. Cada vez que oramos, hermanos, hay oraciones que son conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú pides la salvación de tu esposo, es la voluntad de Dios. Cuando tú pides la liberación de tu hijo, es la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que perezca nadie. Dios quiere que todos vivamos una vida en libertad, porque vino Cristo a darnos libertad. Cada vez que hacemos cosas que agradan a Dios, es la voluntad de Dios. Y esas oraciones son contestadas, hermano, porque es su palabra la que se manifiesta en esa oración. Cada vez que nosotros oramos, Señor, venimos a orar por la salvación de mis hijos, la salvación de mi hogar. Hemos pecado, hemos ofendido tu presencia. No he sido un buen padre, no he sido una buena madre, pero vengo a ti porque soy pecador. Reconociendo, hermanos, la falta, confesándolos, arrepintiéndonos y abandonando ese pecado. La voluntad de Dios, porque dice, no peques más. Yo te bendigo, pero no peques más. Dios nos va a bendecir, hermano, pero también nosotros tenemos que ser obedientes con esa oración que hicimos. Yo prometo, Señor, si tú me bendices, Señor, yo prometo ser fiel, pero solo no lo voy a poder hacer, sino tú ayúdame. ¿Cómo lo vas a buscar a Dios? Estudio de su palabra, la oración y el ayuno, fortalecer el área espiritual, y ahí Dios va a cubrir esa casa. Deseas el cerco, no la vacuna para este tiempo, no el antídoto para esta epidemia. Cristo tiene todo eso en un cerco de protección. Pedir a Dios, Señor, cerca mi vida, cerca la vida de mis seres queridos. Te amo, Señor, y deseo obedecerte. Es la voluntad de Dios esa oración, porque anhelas consagrarte. No puedes solo, hermano. Nadie puede cambiar, nadie puede transformar la vida si no toma Jesucristo el control de tu boca, de tus ojos, de las avenencias del alma, que es donde se peca más. Pedir a Dios, hermano, en oración y en ayuno, que ese ayuno esté fortalecido y que Dios nos dé la gracia de su santo poder para vencer obstáculos. Ese es el ayuno verdadero. Por eso Dios dijo, lava tu rostro y que los hombres no vean la palidez de tu rostro, porque ese ayuno es dedicado entre mí y tú. Entonces pidamos a Dios que en el ayuno que estás elevando esté en armonía con Dios. Así es. Entonces, posiblemente usted, hermano, hermana, esté ayunando en este día, esté orando y esté pidiendo a Dios por un favor, por alguna necesidad que a usted le está atormentando, que usted está angustiado, está dolorido. La pregunta sería, hermano, hermana, y lo hacemos con mucha humildad, después de leer la palabra de Dios, Dios mueve nuestro corazón y nos hace reflexionar. Lo que estoy pidiendo es de bendición para los demás. Lo que estoy pidiendo está en armonía con la voluntad de Dios. Lo que estoy pidiendo es porque yo estoy a cuentas con Dios, que mi vida personal está correcta delante de Dios, o por lo menos he pedido perdón a Dios por mis faltas cometidas y hoy mismo en este día de ayuno de oración estoy elevando mi plegaria delante de Él. Aquí hay muchos cuestionamientos que nos podemos hacer, pero porque la palabra de Dios nos está hablando. Aquí en el libro de 1 San Juan, capítulo 3, versículo 22, nos da una promesa, pero también nos instruye de cómo debemos de orar y de pedir. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22, la escritura dice, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La escritura nos da la promesa.
El que ora, hermanos, debe de tener una conciencia clara. Uno debe de pedir lo que es debido, lo que va a ser de beneficio espiritual para los demás. Pero también la Escritura, por lo que estamos leyendo, debe de cumplir con dos requisitos. Dice la Escritura, guardar los mandamientos de Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. Hace un rato comentábamos, ¿cuál es la petición que usted tiene? Antes, hermanos, de pedirle al Señor, debemos de leer lo que la Escritura nos dice. ¿Guarda usted los mandamientos de Dios? ¿Hace las cosas que a Él le agradan? Ahí detengámonos, hermanos, y analicemos cada uno de nuestras vidas. Si hay alguna falla en estos dos puntos que la Escritura dice, debemos de pedir a Dios y debemos de reformar nuestra vida. Y para eso no necesita usted días, no necesita usted semanas, no necesita usted ir a un seminario, a una universidad. En este momento usted lo puede hacer. Quebrante su corazón, arrepiéntase y pídale perdón a Dios porque no ha obedecido sus mandamientos o porque no hace las cosas que a Dios le agradan. Y en este mismo momento, cuando usted se arrepienta de una manera sincera, en este mismo momento eleve usted su oración a Dios y ya no va a haber estorbo. Entonces, hermanos, cada oración cumple o debe de cumplir con estos requisitos. Y aún así, hermanos, la respuesta de nuestro Señor a su petición puede ser sí, o puede ser un no, o puede ser una espera. Y vamos a ver un ejemplo de un siervo del Señor que pedía por sanidad en su cuerpo, oraba y ayunaba, sin en cambio Dios no le restableció la salud. ¿Por qué? Porque había un propósito. Aquí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, hablando el apóstol Pedro, él dice lo siguiente: y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo, hermanos, él confiesa que padecía de un defecto de carácter. ¿Cuál era el defecto del carácter? Que se enaltecía. ¿Y usted sabe qué quiere decir enaltecerse? Enaltecerse quiere decir exaltarse o engrandecerse a sí mismo. Es decir, tener un carácter egoísta, un carácter soberbio. Y eso trae como consecuencia otras faltas. Y Pablo lo tenía. Por eso dice, y para que no me enaltezca desmedidamente, me es dado un aguijón en la carne. Un aguijón, hermanos, es como una astilla que es muy diminuta, que no se puede sacar, pero que lo lastima a usted. Él así está comparando la enfermedad que tenía con el aguijón en la carne. Era una dolencia física que él tenía, algo que le causaba molestias. Posiblemente, por lo que enseña la Biblia, era un mal que le afectaba su vista. Aquí en 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 8, la Escritura sigue diciendo, hablando Pablo, dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, él tenía ese defecto de carácter y él lo sabía. Él lo sometió a oración. Por eso dice, y 3 veces le he pedido al Señor, le he rogado que lo quite de mí. O sea, la palabra 3 no necesariamente significa lo que nosotros sabemos, 1, 2 y 3, sino que nos da un símbolo de multiplicidad. Es decir, él oraba varias veces. Nada más que él aquí lo manifiesta diciendo 3 veces, pero él oraba y ayunaba, porque esa fue la vida de Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? En el versículo 9 nos los dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Amén. La respuesta, hermanos, del Señor fue esa: bástate mi gracia. Es decir, la oración que Pablo hacía no le trajo un alivio.
Él no se alivió de su mal, pero sí le dio la gracia para soportarlo. Fíjense, hermanos, cómo la misma Escritura muchas veces nos contesta lo que nosotros no sabemos o no queremos entender o no comprendemos. Pablo sabía que tenía un aguijón en su carne. Pablo sabía que tenía un defecto de carácter. Él se arrodilló y le pidió a Dios varias veces, y no nada más en oración, en ayuno también. Y el Señor, hermanos, permitió que esa enfermedad continuara en él. Y Pablo en algún momento de su vida se desesperaba porque decía, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me alivias? Y la respuesta está aquí, lo que estamos leyendo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Cristo sabía, hermanos, que si aliviaba a Pablo, él se iba a enaltecer. Posiblemente usted, hermanos, tenga una enfermedad crónica. Posiblemente usted esté sufriendo por algún padecimiento. No lo tome usted como un sacrificio. No lo tome usted como un castigo de Dios. Tómalo usted como Pablo lo tomó. Dice, bástate de mi gracia, porque Dios está viendo por nuestra vida eterna. Mucha gente, hermanos, es aliviada porque los milagros todavía existen. Pero desafortunadamente muchos ya niegan la fe. Y ahí está el ejemplo de los 10 leprosos. El Señor sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos se regresaron a agradecerle a Dios por ese milagro que había hecho, por esa sanación que les había dado? Uno regresó, dice la Biblia. Y ese uno no era judío. Ese uno era un extranjero, era un impío. De esa misma manera, hermanos, por eso es de que Dios permite que padezcamos algún padecimiento, pero vuelvo a repetir, la Biblia así nos lo enseña, Pablo así lo entendió y lo comprendió. Él no disminuyó su vida espiritual, ni su oración, ni su ayuno, al contrario, lo reforzó más, pero él sabía que estaba sometido a la disciplina de Dios, porque Dios lo quería rescatar, Dios quería que su vida no se perdiera. Y eso, hermanos, que sea para usted y para mí en este día. Dios le ama a usted, aun y cuando usted esté padeciendo físicamente o moralmente o espiritualmente, Dios le ama. Dios escucha su oración, pero Dios ve más adelante de lo que nosotros podemos ver. Y esa es la lección, hermanos, que podemos sacar en este día que hemos estado en ayuno y en oración. Hemos hablado del ayuno, hemos hablado de la oración, y ahora le vamos a pedir al Señor que con esta oración de consagración, hermanos, que el Señor confirme en nuestro corazón lo que hemos leído a través de su santo registro. Vamos a orar más. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, agradecidos contigo, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el discernimiento y el entendimiento para comprender, Señor, que todo lo que tú dejaste por escrito es para nuestro beneficio. Por favor, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a ayunar, enséñanos a pedir las cosas que son agradables de ti. Conmuévenos, Señor, para hacer una reforma en nuestra vida, para que obedezcamos tus mandamientos, para que hagamos las cosas que te agraden a ti. De esa manera, Señor, nos presentamos de ti con un corazón arrepentido, sabiendo que tú te agradas, Señor, cuando ves un corazón contrito y humillado. En esta hora, Señor, te pedimos humildemente que en este tiempo de dolor y de sufrimiento en el mundo, tú traigas un reavivamiento y una reforma. Que rescates del hoyo, que rescates de la perdición, que rescates de la apostasía, aquel Señor que se ha dejado llevar por la trampa del adversario. Por favor, Señor, conmueve nuestro corazón y que lo que hemos leído, Señor, fructifique al 100%. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Agradecimiento en este día por el ayuno y la oración. Que Dios los bendiga y en un momentos de oración, estaremos uniéndonos a clamar a nuestro Padre. Bendiciones. Amén.